Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a hacer la evaluación del fisioterapeuta que tiene que realizar cuando tiene delante a un bailarín. Soy Ana Velázquez, soy la directora del Centro de Prevención en Artes Escénicas de Barcelona. Estamos en Barcelona ubicados, hacemos formaciones para fisioterapeutas y para bailarines y en esta ocasión os voy a presentar qué es lo que realizamos en consulta. Muchas de las veces nos preguntan qué diferencia hay entre hacer una evaluación que sea específicamente para el bailarín de una evaluación que sea para otra persona. Bueno, pues ahora lo vais a ver, ¿sí? Por lo tanto, os voy a presentar unos pasos muy concretos sobre los cuales os podéis apoyar para poder analizar al bailarín. Lo primero de todo es saber que el bailarín viene a la consulta con unas necesidades muy concretas, que es, primero de todo, dolor o sensación de que el cuerpo no se mueve correctamente, pero os lo he puesto aquí traducido al idioma de realmente qué es lo que necesita. Una cosa son las necesidades con las que llega, necesidades que él piensa que son las más importantes, pero luego cuando nos ponemos a evaluar vemos que ese dolor pues, puede venir de otro lado y hace falta pasar por unos parámetros muy concretos os los tengo aquí apuntados. Primero de todo sería una evaluación exhaustiva del cuerpo en estática, en dinámica y también bailando. Cuando digo bailando no me refiero a que se ponga a bailar en la consulta, que si tenemos espacio sería ideal, al menos para hacer también estas posturas de base de la danza, sino que analicemos cómo se ha lesionado o cómo piensa que se ha lesionado. Por lo tanto, la evaluación de su cuerpo en estática, quieto, mirando cómo son sus básculas escapulares, pélvicas, rotaciones, apoyo plantar, etcétera. En dinámica, que sería en movimiento, que está basado en los test que tenemos de base para saber si las vértebras funcionan correctamente y los ángulos articulares están bien colocados, tienen una amplitud adecuada. Y después bailando con la coreografía actual. Le podemos pedir al paciente que nos traiga unas imágenes, un vídeo de lo que está realizando ahora y también de lo que estaba realizando anteriormente para diferenciar si la causa de la lesión viene específicamente de esta coreografía o no. Si el paciente baila diferentes tipos de estilos de danza, también le pediremos que nos muestre vídeos sobre estos estilos. En segundo lugar, vamos a hacer un análisis de los acortamientos musculares y de los patrones de movimiento adquiridos durante este tiempo. Y por último, haremos una distinción entre los distintos estilos de danza, actuando como premisa de evaluación el ballet. ¿Con eso qué quiero decir? Que aunque el paciente no haya hecho de base el ballet, la danza clásica, aunque no lo haya hecho, repito, siempre vamos a utilizar estos patrones de movimiento para compararlos con el movimiento que está realizando durante su día a día. Es decir, que si durante la danza clásica necesitamos un andeor, está claro que en danza contemporánea, por ejemplo, pues no vamos a pedir un andeor, aunque sí pediremos que el paciente se coloque en la máxima rotación externa y haga un plie, es decir, flexione las rodillas, para saber si esa flexión de rodillas está siendo óptima o no. Es decir, buscaremos ese patrón de movilidad en danza clásica que se haya adaptado a la danza contemporánea, en este caso como os ponía de ejemplo, o a otros tipos de danza, en el caso que el paciente pues diga pues que baila hip hop o flamenco o danza folclórica, da igual. Después, como objetivo global, también tener en cuenta que lo que buscamos en realidad es que haya movilidad en todas las partes de su cuerpo. Desde la parte más funcional, lo que queremos es que el paciente, aunque nos diga que el dolor está en una zona muy concreta, en la zona lumbar o da igual, en una rodilla, buscaremos la movilidad completa, es decir,
que la finalidad de toda la evaluación es buscar restricciones en alguna parte del cuerpo que nos indican que están protegiendo de alguna forma esa zona contigua, esa zona o relacionada con con un órgano, con una fascia o con un nervio. Objetivo, repito, final, saber que el paciente puede moverse con total libertad en cualquier parte, en cualquier zona de su cuerpo. Dicho todo esto, ¿cómo lo solucionamos? Es la pregunta que debemos hacernos, es decir, cómo lo abordamos desde una parte biomecánica, desde una parte sensorial, desde una parte más motora. Siempre vamos a buscar entonces una parte más fina, es decir, buscar el movimiento leve que no funciona, el movimiento pequeño, para mejorar un movimiento grande. ¿Qué objetivo es el que nos mueve? Primero, el que nos indica el paciente. Tengo dolor, tengo molestia en una zona, tengo restricción, no me siento cómodo. Exacto. Haremos todos estos puntos, buscaremos la falta de movilidad e iremos a un objetivo mayor. El objetivo del fisioterapeuta, que está especializado en tratar a bailarines, es llegar a optimizar el rendimiento artístico en general. No solamente vamos a restablecer esa lesión o ese dolor o esa falta de movilidad, sino que lo que buscaremos es dar pautas al artista, al bailarín, para que llegue a optimizar ese rendimiento artístico en escena, sea más rentable energéticamente y se pueda mover mejor. Si se puede mover mejor y es más rentable, llegará a sentir más su cuerpo, con lo cual el objetivo queda claro, que es sacar esa emoción muchísimo más fácil, más vibración, más emoción, para que el resultado final de lo que esté mostrando esté íntimamente relacionado con la parte sensorial de su cuerpo. A todos los pacientes les comunico que si son además profesionales de la educación, si son educadores, si son profesores, tengan en cuenta y digan en sus clases esto que os estoy comentando aquí. Rendimos en función de nuestra predisposición genética y de entrenamiento. Está claro que no está bien comparar, no está bien compararnos, aunque las bases puede ser que nos las saltemos un poco. Quiero decir que estamos diciendo en clase que mi cuerpo es diferente al de la del lado o el de al lado por una disposición genética. Eso es muy importante que quede claro, tanto por la disposición genética en sí, que predominan en mí unas características distintas a la de a la persona de al lado, ya sea en flexibilidad, elongación, flexibilidad, laxitud y también formaciones, en este caso cuando hablamos del andeor, importante, el- lo grande, lo alta, lo ancha y lo angulada que puede estar una cabeza femoral, y que eso puede hacer que tenga más andeor o menos andeor. En este caso hablo de la clásica. Y esto conlleva a que yo me desarrolle de una manera diferente a la del lado, y por lo tanto el entrenamiento que deberíamos de realizar sea diferente, respetando las líneas del cuerpo, la fisiología. Importante los factores de crecimiento, sobre todo en niños, niñas que todavía no tienen los 8 años de edad, y por lo tanto la curva lordótica, la zona lumbar, no está todavía del todo desarrollada y abomba en el abdomen. Dicho esto, un inciso para que podamos decir en clase libremente y que sea reforzado con ejemplos. Vamos a pasar a la evaluación por pasos. El primer paso, os aconsejo que tengáis un podoscopio, lo recomiendo a mis alumnos, los fisioterapeutas que se forman con nosotros, conmigo en el curso de fisioterapia de la danza. Es muy factible y es muy bueno que tengáis esto, ¿no? Que es un podoscopio. El podoscopio es
un elemento que da mucha información tanto al paciente como a la persona que lo usa. Y fijaros que simplemente con colocar los pies encima del cristal, es un cristal de metacrilato, aparece la mancha de la huella en forma de luz verde. Y aquí se puede ver muy fácilmente en que en mi cuerpo está colocando más peso, si es más el derecho o el izquierdo, incluso el antepié, el retropié, si hay más concavidad, convexidad en la planta del pie, si hay algún dedo en el que no se está apoyando lo suficiente el peso, sobre todo el hallux, el primer dedo, que es muy importante para la flexión. Y esto también lo comparamos cuando hacemos el relevé, también se puede hacer aquí. Por lo tanto, os lo recomiendo un podoscopio y a falta de él, pues evaluar la planta del pie, nos puede dar muchísima información, dónde está más el apoyo en función de de las callosidades, de las queratosis, de la piel que esté más gruesa o de color más blanco o amarillento. Todo esto nos lo podemos fijar, es decir, la planta del pie y el pie en sí nos puede dar mucha información. Como segundo paso, la evaluación directamente en dinámica, esta sería la evaluación en estática, después ya evaluaríamos todo lo que es cadera, espalda, hombros, etcétera. Y después evaluaríamos en dinámica. En dinámica sería pues en movimiento, es decir, pedir a ese paciente que haga flexión, extensión, inclinación, rotación y que se ponga en posturas típicas de danza. Pediríamos una rotación externa, un andeor, un arabesque, un relevé, eh, o sea, todas las posturas que nosotros podemos estar pensando que habitualmente se hacen en el día a día y que puedan llevar a una compensación o una adaptación, ya sea articular o muscular. El tercer paso es muy importante porque lo vamos a hacer conjuntamente con el paciente y es entender el contexto actual y el pasado del bailarín. Es decir, dentro de la evaluación dinámica, hacemos una evaluación dinámica del paso 2 que hemos dicho que es pedir posturas de flexión, extensión, etcétera, en columna, para que veamos, con la finalidad de ver si hay disfunción biomecánica en alguna parte del cuerpo. Y después vamos a este paso que es entender el contexto del bailarín, es decir, en qué momento esta postura ha sido difícil para mí y por lo tanto he ido compensándolo con otro gesto. Para ello, miramos la coreografía actual con el paciente, observamos sus vídeos y lo que vemos es si realmente tiene una pierna más dominante que está haciendo que gire más hacia un lado o hacia otro, que cargue más peso hacia un lado o hacia otro, o que ya vemos unas básculas distintas, o vemos las compensaciones. Primero aparece la adaptación y después aparece la compensación. Todo esto si lo unimos con los puntos desarrollados uno y 2 de los pasos de evaluación, ya tenemos mucha información para contextualizar en qué momento se ha realizado la lesión y si viene arrastrada por una lesión anterior o por una adaptación que no ha sido compensada. El punto importante a evaluar dentro del paso 3 es preguntarle al paciente si hace diferentes tipos o estilos de danza, con lo cual también tendríamos que alargar este paso número 3 para ver si, aunque el paciente puede ser que te diga, sí, sí, claramente pienso que fue en esta zona, en este momento, haciendo esta coreografía con este estilo de baile, esto ha llevado a que haya una adaptación también del gesto para evitar ese dolor o esta molestia o esta falta de equilibrio y se haya llevado a crear un patrón erróneo en otro estilo de danza que normalmente también utilizo. Por lo tanto, evaluar los distintos tipos de danza va a ser algo crucial. Os he puesto un ejemplo de una compensación que ya no solamente es a nivel postural, sino que también es a nivel biomecánico, fisiológico. Mirar aquí, es un paciente que venía por un síndrome facetario. Ya haremos otro vídeo sobre el síndrome facetario, os explicaré exactamente de qué trata.
Pero aquí lo que le pedía era pasa de un relevé a un plié. Fijaros que aquí os indican las flechas, que no está bien colocada esa pierna ni para hacer ese relevé ni para hacer ese plié. Independientemente de que observemos de que está alineada y que podríamos decir, bueno, pues le falta más tono aquí, vamos a buscar más músculo de allá, etcétera. Esto que lo tendríamos que hacer también con una evaluación del sistema muscular. Aquí ya vemos que ya hay un problema a nivel de tibia. ¿M? Esta tibia sí que si no se trabaja específicamente, por mucho que el bailarín quiera mejorar en clase su relevé, no lo va a conseguir porque es un tema articular. Y ahí necesitamos terapia y rehabilitación para conseguir que esa tibia vaya a hacer una rotación muchísimo más centrada y que ayude a la caída del peso desde la parte superior. Esto indica que a la hora de hacer ese plie, esa rodilla caiga muy por fuera de ese pie, ¿no? La rodilla, si trazamos esta línea, como veis en la línea amarilla, pues está muy descentrada, está muy caída hacia adentro, en rotación interna, y esto lo tendríamos que evaluar qué parte de esta rotación que falta viene de la tibia o qué parte viene de su coxa. Otra faena que tiene el fisioterapeuta es mirar qué adaptaciones en función de la técnica ha realizado el paciente con el estilo o tipo de zapato o zapatilla o también puede ser que tengamos un pie descalzo. Con lo que viene a la consulta con el calzado y se vuelve a analizar el paso 2, que es el paso en dinámica, para ver si hay un captor, que es el captor podal, que está interfiriendo en esa adaptación. O sea, es lo que estoy diciendo es que puede ser que hasta ahora estábamos viendo adaptaciones biomecánicas o también genéticas y posturales, y lo que estamos viendo aquí es cuando hay una alteración en un captor postural, que es lo que llamamos la diferencia entre análisis de la postura o análisis en posturología clínica, para ver si el paciente está cambiando su tono muscular en función de la base de ese zapato. Podríamos preguntarnos si ese zapato que está un poquito alzado de la parte del talón, ¿sí? Con un tacón extra, tiene que ver con el centro de gravedad. Estaríamos hablando de algo biomecánico, más de la línea de gravedad que altera cadenas musculares. Aunque lo que yo estoy comentando es que si ese pie después se va a una zapatilla de punta y tiene un estímulo diferente en el antepié que del retropié, puede causar una alteración posturológica y estamos hablando de digamos, el director de la orquesta, porque ahí ya estamos rigiendo lo que es el tono muscular global de todo el cuerpo. Y para ello hay unos test específicos que, aplicándolos evidentemente al paciente, podemos descubrir si es un tema postural o posturológico. Por lo cual, al final, lo que estamos queriendo ver es que hay una aplicación directa de la ciencia a la danza y que implica entonces que nos metamos también a la hora de hacer el entrenamiento conjuntamente con el paciente y preguntarle cómo piensas que vamos a poder mejorar tu entrenamiento en función de esas adaptaciones y compensaciones que hemos visto. Bien, pues vas a añadir en tu trabajo estos ejercicios y vas a quitar estos otros y vas a dejar de centrarte en mejorar un tipo de ejercicio específicamente, porque este ejercicio estamos viendo que estabas intentando mover una zona que no se movía, o estamos intentando mejorar un andeor que tenía como causa una tibia. Por lo tanto, ahí el entrenamiento se hace conjuntamente, indicando unas pautas muy concretas al paciente y esperar a su evolución para volverlo otra vez a evaluar al cabo de una semana, dos, tres, las que pautemos con él. Por ejemplo, en el paso de el trabajo en dinámica, cuando el paciente está haciendo este tipo de entrenamiento,
podemos estar ya detectando compensaciones en las cuales ya podemos decirle al paciente, ok, pues me vas a hacer más anteversión y no te vayas tanto a la retro aquí, aunque no levantes tanto la pierna, porque si estamos irritando unos nervios, por ejemplo, de la zona dorsal, nos conviene mantener más la verticalidad. Además, que no estás haciendo un buen trabajo corporal. O otro ejemplo también de si tenemos eh, en este trabajo de antes o después de entrenar, tenemos las opciones de que el paciente nos pregunte directamente estos ejercicios que hago de estiramiento, ¿que prefieres que los haga antes o después de entrenar? Ok, pues entonces lo vamos a indicar también ahí dentro de lo que es la pauta de entrenamiento para mejorar todos los puntos que el paciente nos pueda estar indicando que forman parte de su rutina y que pueden acabar alterando el rendimiento final de ese cuerpo. Este sería otro ejemplo que podemos decirle al paciente, ok, estás acostumbrado a hacer este ejercicio de base final, pero vamos a añadir, por ejemplo, que no hagas solamente un flex, sino que vayas también a una flexión dorsal y una flexión plantar para activar un poquito más esa musculatura posterior y que no te vayas tanto con esa rodilla arriba, sino que actives un poquito más en dinámica esa proyección de la punta, no vayas tanto a esa punta cuando queremos alargar más cadera posterior. Un ejemplo fácil como para decirle al paciente que puede incorporarlo dentro de su entrenamiento. Otro punto también es preguntarle al paciente, dentro de la historia clínica lo analizaremos así, es si hay acciones directas sobre sobrecargas por movimientos repetitivos, como por ejemplo el uso de castañuelas. Esto en danza folclórica, sí, una escuela bolera que se puede utilizar mucho la castañuela, puede interferir por ser una cadena abierta en todo lo que es hombro y codo, con lo cual nos puede hacer un trabajo interesante de evaluación y sería hacerlo extra, es decir, tendríamos que añadir un punto más si ese paciente utiliza elementos externos dentro de lo que es el baile para analizar tanto la postura de sobrecarga como esos movimientos repetitivos en esa zona básica. En concreto, estaríamos hablando ahora de esas castañuelas. Aquí os he puesto una diferencia clara, un estudio concreto de lesión de danza, que sería la diferencia entre una lumbalgia mecánica y el síndrome toracolumbar. Del origen, la causa, las claves en la danza y el dolor localizado, os lo he colocado en este esquema para que sepáis que son cosas bastante diferentes, que el dolor localizado puede estar más en la zona lumbar y glútea en el síndrome toracolumbar, en cambio el dolor localizado en la zona lumbar estará más en la lumbalgia mecánica. Y de este punto concreto os haré un vídeo, vamos a hacer un vídeo extra porque considero que es muy importante que tengamos diferencias entre estas dos sintomatologías. De momento os quería dar la evaluación global, que supierais que era en estos puntos y la diferencia entre tratar a un bailarín, a una persona que no baila, es importante, ya que como veis, tiene mucho sentido hacer esta evaluación de fisioterapia específica en el bailarín para encontrar tanto la causa inicial de la lesión como para optimizar ese rendimiento en escena y no recaer en la misma mecánica de sobrecarga y falta de movimiento. Así que si queréis saber más sobre todo esto, tenemos acceso ahora a nuestras formaciones, tanto para fisioterapeutas como para los que os estéis interesados en prevenir desde vuestro trabajo como educadores, profesores, bailarines o prevencionistas. Así que estamos en contacto. Muchas gracias por todo. Tenéis el canal abierto para vuestra necesidad de consultar y pedirnos cosas tan interesantes como esta evaluación. Así que, hasta luego. Muchas gracias a todos.